través de las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Bien, hermanos, vamos a compartir entonces en este retiro de matrimonios un lecho sin mancilla. Les pido que abran su Biblia en Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 4. Un lecho sin mancilla. El escritor a los hebreos dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo voy a leer de nuevo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dos son las razones. Quiero comenzar diciendo eso. Dos son las razones por las cuales tomamos la decisión de hablar de este tema. En primer lugar, hermanos, el contexto inmoral legalizado en el que estamos viviendo hoy día. ¿Se entiende lo que quiero expresar? Ustedes están conscientes, ¿verdad? En la nación en la que vivimos, en el país donde vivimos, se ha legalizado la inmoralidad. Y en ese contexto nosotros estamos viviendo. Todo lo que es inmoral a los ojos de Dios es pecado. Pero curiosamente eso que es inmoral, que es pecado a los ojos de Dios, se ha legalizado. Por lo tanto, si lo inmoral se legaliza a los ojos de Dios, pasa a ser ilegal. Moral y espiritualmente hablando. Y eso nos lleva al segundo punto, a la segunda razón por la cual decidimos hablar de este tema. Tenemos mayor influencia externa. Tenemos mayores focos distractores desde la sociedad que van a influenciar nuestro matrimonio siempre y cuando el matrimonio no esté consciente de que nosotros dependemos 100% y totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aun cuando estamos viviendo en una sociedad inmoral legalizada y aun cuando tengamos esos focos distractores, esos elementos de distracción de la sociedad, aún así Dios promete guardarnos de eso. Pero es importante, hermanos, seguir los principios de la palabra del Señor, porque esto no es automático. Nosotros tenemos una protección de parte del Señor y, como digo, aun cuando la presión externa inmoral sea muy grande, Dios promete protegernos a nosotros como sus hijos. Entonces, hermanos, por estas razones, como digo, es que nosotros debemos de estar prevenidos, advertidos, porque ustedes, hermanos, no se imaginan cómo Satanás va a usar todo este contexto que nosotros estamos viviendo para poder infiltrarse a los matrimonios. Y si nosotros como varones, ustedes damas como mujeres, no entienden o no entendemos lo que tenemos que hacer, finalmente va a infiltrarse en nuestro corazón, va a comenzar eso a maquinar nuestra mente y Dios nos libre de poder caer en estos pecados que acabo de mencionar en el texto versículo 4. Ahora bien, esas son las razones que me han llevado a esto. Ahora quiero decirles a ustedes cuáles son los dos objetivos de esta exposición. En primer lugar, que todos los que han caído en estos pecados aquí de fornicación y adulterio sepan, entiendan que en Cristo hay perdón. En su gracia hay perdón. En su gracia se puede volver a caminar juntos. Ese es el primer objetivo. Repito, para los que han cometido estos pecados, sepan que la gracia del Señor siempre es más grande de lo que podamos hacer. ¿Hay consecuencias? Desde luego que sí. Sin embargo, las consecuencias tampoco pueden ser más grandes que la gracia de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Y el segundo objetivo es que los que no han caído
que los que no han caído en estos pecados que vamos a estudiar hoy día, entiendan la gravedad, el dolor, el sufrimiento, lo extremo, las lágrimas de sangre que caen de los ojos de las personas que han cometido estos pecados. Me explico, hermano, ¿verdad? Los que han caído descansan en la gracia del Señor y hay nuevas oportunidades de seguir adelante. Los que no han caído en esto, podamos entender la gravedad que esto significa, para que nos vayamos a nuestros hogares, hermanos, advertidos de lo que el Señor en este caso nos va a enseñar en esta tarde o en esta casi entrando ya a la noche. Analicemos entonces, hermanos, el versículo 4. La primera palabra que aparece aquí es la palabra honroso. Timios en el griego o timos en el griego, esto significa algo honorable, algo valioso, algo estimado, algo precioso. Eso significa la palabra honroso, algo precioso, algo que tiene un valor. Ahora, si yo te preguntara a ti, hermanos, honroso es el matrimonio, desde luego, sea en todos el matrimonio. Si yo te preguntara en esta tarde, ¿qué es lo más valioso que tú tienes en la vida? La respuesta de todos nosotros que estamos aquí debiera ser, en primer lugar, el valor más grande que tú tienes es a Jesucristo en tu vida, ¿verdad? Su perdón, su gracia, etc. La segunda respuesta debiera ser, en condiciones normales, mi matrimonio. Eso debiéramos decir. No, pastor, mire, no tengo ganas de decir eso porque hemos sufrido varias cosas, nuestro matrimonio se ha interrumpido, hemos tenido problemas, conflictos, etc. Bueno, precisamente para eso estás aquí, hermano y hermana, para que el Señor te pueda restaurar el matrimonio. Pero repito, en condiciones normales, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Bueno, mi Señor, ¿verdad? Mi Señor, mi Salvador en mi corazón, que me ha perdonado. Segundo, pastor, lo más valioso que yo tengo en mi vida es mi matrimonio. Entonces el escritor dice, honroso sea en todos, no en algunos. ¿Me entienden? No en algunos, en todos. En todos sea el matrimonio de valor, algo precioso, algo estimado, no dejando a nadie afuera. ¿Por qué? Porque este regalo, esto valioso que Dios nos dio es desde el origen. Desde Génesis capítulo 2, capítulo 3, Dios dio al hombre primero vida, luego da al hombre a la mujer, ¿verdad? Le haré ayuda idónea, y ustedes conocen muy bien, lo compartimos eso el retiro pasado. Entonces, ese valor se transforma en valor por el hecho de que Dios nos lo ha regalado. Y cualquier cosa que Dios te regale adquiere un valor, adquiere algo preciado, algo estimado. Entonces, aquí el escritor, repito, dice, honroso sea en todos, no en algunos, no solo en un porcentaje, sino en todos, el matrimonio. Es decir, el matrimonio sea tenido como honorable, como valioso por cada uno y todos los matrimonios. ¿Solo creyentes? No, ¿verdad? Dios dio el matrimonio al ser humano. Lamentablemente, el matrimonio incrédulo no va a considerar estas palabras, pero hoy día este mensaje es enfocado a nosotros, los matrimonios que por la gracia de Dios hemos sido alcanzados. Ahora bien, hermanos, sea en todos nosotros entonces el matrimonio como algo de valor, como algo estimado. Dice la segunda frase del versículo 4, y el lecho sin mancilla. Y el lecho sin mancilla. Dice literalmente el texto griego lo siguiente: la intimidad sexual, el lecho ahí tiene que ver con la intimidad sexual, la intimidad del matrimonio. La intimidad conyugal debe ser sin mancilla. Mancilla significa mácula o contaminación. Es decir, la intimidad conyugal dentro de la esfera del matrimonio debe ser sin contaminación, debe ser sin mácula.
No se debe corromper el lecho matrimonial. Entonces, la intimidad sexual, de acuerdo al texto, debe ser caracterizada por la pureza. Acompáñenme ahora a Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 en adelante. Este es el llamado. Del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Dice Primera a los Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 7, lo siguiente. Estoy desarrollando la idea que Dios pide, el hecho de que el matrimonio o el lecho debe ser sin mancilla, debe mantenerse en pureza, sin contaminación, sin mácula. Ahora, el llamado de Pablo es un llamado general a la pureza, un llamado a la santificación. Y dice Pablo a los tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vuelvo a insistir, hermanos, el llamado a los hebreos es el lecho sin mancilla. La intimidad conyugal debe mantenerse sin corrupción, sin contaminación, pero el llamado de Pablo aquí es un llamado general a la santidad. ¿Me entienden? Que os apartemos o que se apartara la iglesia en Tesalónica de fornicación. Ya vamos a explicar esas palabras. Entonces el llamado para todos nosotros, hermanos, es la santificación, partiendo o como punto de partida nuestro matrimonio. ¿Cuántos de nosotros en el matrimonio le hemos preguntado a Dios, ¿cuál será tu voluntad, Señor, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestra familia? ¿Cuál será, Señor, tu voluntad porque queremos hacer esto o aquello? ¿Les ha pasado eso, hermanos? De acuerdo al versículo 3, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La santificación. Que mediante un proceso diario, mediante un proceso continuo, nos apartemos de todo aquello que corrompe nuestra vida matrimonial. Porque de lo contrario, no podremos nosotros conocer de manera práctica la voluntad de Dios para las demás áreas de nuestra vida. Entonces partamos por ahí, hermanos. ¿Tu matrimonio está en santidad? ¿Tu matrimonio mantiene un lecho sin mancilla, sin corrupción, sin contaminación? Partamos por ahí, hermanos. Regresamos a Hebreos 13. Hebreos 13:4, continuamos con el mismo texto. Dice entonces, honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio debe mantenerse como algo valioso, como algo honorable, como algo precioso. Y el lecho o la intimidad conyugal sin mancilla, sin corrupción, sin contaminación. Pero, dice el escritor a los hebreos, pero, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si alguien preguntara lo siguiente, pastor, ¿de qué manera podemos mantener un lecho sin mancilla? ¿Cuál es la respuesta de acuerdo al texto? De acuerdo al texto, ¿cuál sería la respuesta? Vuelvo a hacer la pregunta. Si alguien de ustedes ahora está pensando en su mente, pastor, ok, Dios nos manda a mantener el lecho sin mancilla, ¿verdad? Nuestra intimidad conyugal pura. Ok, pastor, pero ¿qué cosa o de qué forma mantenemos nuestra intimidad conyugal libre de corrupción?
manteniendo la fornicación y el adulterio fuera del matrimonio. Por eso el escritor dice, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, porque precisamente esos dos pecados son potencialmente de manera extrema lo que puede destruir un matrimonio. Por lo tanto, si el texto nos está diciendo que a los adúlteros y fornicarios Dios los va a juzgar, bueno, tenemos que poner un énfasis en eso, explicar a qué se refiere el escritor a los hebreos para mantenernos libres de cualquier destrucción de nuestro matrimonio. Analicemos entonces, hermanos, en primer lugar, la palabra fornicarios o la fornicación. Esto es muy interesante. La palabra fornicación en la Biblia viene del griego porneia. ¿Qué palabra se les viene a la mente a ustedes de esta palabra griega porneia? Pornografía, ¿verdad? Bueno, hace algunos años atrás, siempre yo personalmente escuchaba que la fornicación tenía solamente relación con aquellos jóvenes solteros que tenían relaciones sexuales. Entonces, nacimos en escuchando eso. Están en fornicación los jóvenes solteros, porque eso es lo que de manera básica se decía. Sin embargo, la palabra porneia en el griego tiene un alcance a muchos aspectos. No es solamente, hermanos, la relación de dos solteros, sino que la palabra tiene un alcance a lo siguiente. De acuerdo a la palabra, a la etimología, tiene relación con cualquier relación sexual ilícita, cualquiera, llámese lesbianismo, homosexualismo, llámese incesto, llámese bestialismo, todo lo que cae dentro de una relación sexual ilícita va a corromper el matrimonio. ¿Me entiendes, hermano? Miren, no días atrás, hace algunos meses, se me acercó una persona y me dijo lo siguiente: pastor, le quiero contar algo. Supe de un matrimonio donde la esposa encontró un día a su esposo mirando pornografía homosexual. Él ni siquiera había tocado físicamente a otra mujer, ni siquiera estaba viendo pornografía entre un hombre y una mujer, sino que estaba viendo pornografía entre dos varones o varios varones. La pregunta es la siguiente: de acuerdo a este texto, ¿esa acción de esa persona va a contaminar la intimidad conyugal con su esposa? Así es. De hecho, ya están separados. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Que nosotros tenemos que cuidarnos de cualquier situación, de cualquier imagen, de cualquier acción, cualquier cosa que pervierta nuestra mente, nuestro corazón. Eso va a repercutir inevitablemente en tu intimidad conyugal. Y cuando se interrumpe o se contamina la intimidad conyugal, se corrompe y contamina también las acciones prácticas del diario vivir. ¿Me entienden, hermanos? Porque en el matrimonio todo es una relación, todo se relaciona. ¿Me entienden? Si un matrimonio tiene una intimidad pésima, no me pueden decir: pastor, nosotros en el día nos amamos como usted no se imagina. Mentira, porque si no funciona algo en la intimidad, eso repercute inevitablemente en la práctica del diario vivir. Entonces el alcance de la palabra porneia es tan grave, es una palabra extrema que puede llegar a corromper, como digo, la intimidad conyugal. El lecho sin mancilla, dice la Biblia. Honroso tenemos que mantenerlo libre de eso. Entonces la fornicación no tiene que ver solamente, repito, hermanos, con el hecho de que dos jóvenes solteros tengan relaciones sexuales. Cualquier cosa ilícita que Dios prohíbe en la Biblia y nosotros accedemos ante eso, va a repercutir en nuestro matrimonio de manera inevitable.
Y vamos a comenzar a vivir las consecuencias de eso porque la Biblia no puede mentir. Hermanos, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Muchas veces decimos eso, ¿verdad?, como una frase un poco cliché. Sin embargo, no entendemos la dimensión que eso significa. Dios nos observa, Dios sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que miramos. Sabe perfectamente, hermanos. Entonces, es muy importante, amados matrimonios que están en esta noche, poder entender en primer lugar eso. Vamos por un kiosco, vemos una revista de pornografía, eso puede ser el punto de inicio para terminar en una tragedia. Así es como lo vamos a comprobar en el desarrollo del tema. En segundo lugar, hermanos, lo otro que va a impedir que tengamos un lecho contaminado es el adulterio. Por eso dice el texto, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este es el segundo factor de contaminación en el matrimonio. Ahora, el adulterio es por definición una relación sexual fuera del matrimonio. Pero no nos olvidemos, amados hermanos y hermanas, que el adulterio a la luz de Cristo es físico y mental o en el corazón, porque Cristo dijo claramente, cualquiera de ustedes que mire a una mujer codiciándola en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar estas definiciones, hermanos, nos comenzamos a dar cuenta el alcance que esto tiene. ¿Me entienden? Les pongo un ejemplo práctico, de acuerdo a la definición del adulterio. Un varón o una mujer, aquí no importa cualquiera de los dos, probablemente nunca toque a una mujer o a un hombre que no es su esposo, probablemente nunca lo haga. Pero si durante el día maquinamos pensamientos con otras mujeres o con otros hombres, ¿qué estamos haciendo? Estamos cayendo en el tema del adulterio. Entonces nosotros muchas veces pensamos de que, no ha pasado nada físicamente. Mentira, porque si nosotros igual maquinamos pensamientos en nuestra mente, eso va a alterar inevitablemente también nuestro lecho, nuestra intimidad con nuestra esposa, nuestra relación con nuestra esposa, del diario vivir, inevitablemente, porque vuelvo a insistir, no podemos engañar a Dios, no lo podemos engañar. Por eso es que Dios siempre nos manda en su palabra a llenar nuestra mente ¿con qué? Con su palabra. Su palabra es la defensa que nosotros tenemos para cualquier pensamiento que viene. Como decía un gran predicador, no podemos evitar, esto lo hemos dicho otras veces, ¿tú puedes evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza? No, pero ¿qué puedes evitar? Que hagan nido en tu cabeza. Entonces todos inevitablemente tenemos pensamientos muchas veces, por una imagen, por una película, por algo que vimos. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas tú ante eso? ¿Sigues maquinándolo 2, 3, 4 días? ¿O le pides al Señor en su gracia, Señor, quita este pensamiento de mi mente, saca este pensamiento, esta imagen de mi corazón, porque no quiero alterar mi lecho conyugal con mi esposa? Porque si altero mi lecho conyugal con mi esposa, si altero mi intimidad conyugal con mi esposo, altero mi relación en la totalidad de la relación matrimonial y no solamente el tema sexual. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, se mencionan las obras de la carne y hay algo muy interesante que aquí quiero mencionar. Gálatas 5:19, Pablo dice aquí a la iglesia en Galacia, y manifiestas son
las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son las dos primeras que menciona? El adulterio y fornicación. ¿Le llama la atención eso? ¿Qué decía Hebreos 13? Pero a los adúlteros y fornicarios. Miren, no hay coincidencia, ¿verdad? Dios todo lo hace con un propósito. Qué interesante es que las obras de la carne que menciona Pablo las inicia con la fornicación y el adulterio. Y son obras de la carne. Obras, ¿por qué son obras? Porque ellas trabajan para destruirte, trabajan para hacerte caer, trabajan para que te olvides que eres un creyente. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y comienza una lista innumerable hasta el versículo 21. Al final del 21, Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta frase es el bálsamo para el creyente que ha caído en esto. Esta frase es el bálsamo, el alivio para el corazón del creyente que ha caído en algún momento en estos pecados, que no se ha transformado en una práctica. ¿Me entienden, hermanos? Se acerca el matrimonio, pastor, mire, vengo con mi esposo, ha caído 27 veces en adulterio. Ah, eso es distinto, ¿verdad? Cuando tratamos estas situaciones con matrimonios y ha sido una vez que por razones, bueno, que uno tampoco quiere comenzar a escarbar, ¿verdad? Pero ha caído en esa situación, bueno, no es una práctica, ¿verdad? Por una razón humana cayó en eso, pero tratamos de ayudarlo y sacarlo adelante al hermano o a la hermana. Entonces aquí Pablo menciona a los Gálatas el adulterio y la fornicación, pero al final él agrega que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y a esos son precisamente a los que Dios va a juzgar, que es lo que dice Hebreos 13:4. Los que practican aquellas cosas. Ahora bien, hermanos, Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. No sé si ha venido a tu mente, hermano, en algún minuto, cuando se comete adulterio se dice, se cometió adulterio. Y no es así. Cuando se comete adulterio, se cometen más pecados al mismo tiempo. Y esto es lo que agrava la situación a los ojos de Dios. Es decir, cuando alguien cae en adulterio, no solo cayó en adulterio, cayó en la codicia, cayó en las mentiras. ¿Me entienden? Y es una seguidilla de pecados, no solamente el hecho de tener relaciones sexuales con otra mujer que no era su esposa u otro hombre que no era su esposo. Dice en Éxodo 20, versículo 14, lo siguiente: no cometerás adulterio, dice la ley. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Ahora dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué se hace cuando se adultera? ¿Qué se codicia? Entonces, ¿estamos violando un segundo mandamiento, ya no solo uno? Cuando hay adulterio, ¿se dice siempre la verdad? ¿Qué se hace para llegar a un adulterio? ¿Hay de por medio? Mentiras, falso testimonio. Y seguimos agregando pecados a la acción que se cometió. ¿Y esto por qué estoy leyendo esto, hermanos? Porque esto es precisamente lo que hace en nuestra mente y en nuestro corazón tomarle el peso a lo que eso significa. Ahora, Levítico 20. Ahora observamos, hermanos, lo radical que Dios era en el Antiguo Testamento, en Levítico 20, versículo 10. ¿Qué le sucedía en la ley a estos hombres? Levítico 20, versículo 10, dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera
indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente significa que no se puede dejar, o sea, no puede dejar de ser. Se tiene que cumplir sí o sí. El que comete adulterio, muerte. No hay vuelta atrás, muerte. Entonces, si tú comienzas a analizar, por ejemplo, esto, ¿por qué Dios era tan radical? ¿Por qué Dios, con algún hombre o una mujer que tenía una relación ilícita con otra mujer, por qué inmediatamente les quitaba la vida? Eso tiene que hacernos reflexionar. ¿Por qué tan radical Dios? ¿Por qué quitar la vida? ¿Por qué muerte inmediatamente de manera indefectible para aquellos que cometían adulterio? Bueno, Cristo, en Mateo 5, nuestro Señor en Mateo capítulo 5, del 27 al 30, Él sigue confirmando la gravedad, lo extremo de este pecado en el Antiguo Testamento, pero ahora Él lo habla cuando vino aquí al mundo. Él dice en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero dice el Señor, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer, esto es obviamente aplicable tanto a la mujer, ¿verdad? Cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo en su corazón, ya adulteró en su corazón. Es lo que dije anteriormente. Ahora, para dar el énfasis apropiado a lo que esto significa, leamos ahora el 29. Por tanto, dice el Señor, por tanto, esto está en razón de lo que antecede. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Todo este lenguaje es para transmitir, hermanos, la gravedad extrema de estos pecados o que estos pecados tienen como repercusión con la condenación en el mismo infierno. Entonces, hermanos, este tema no es una cuestión, pastor, pero si en las iglesias hoy día hay de todo esto, hay 3, 4, 5 separaciones, el hermano se ha casado 20 veces, es normal en la iglesia. Hermanos amados, no olvidemos nunca que nosotros no nos guiamos por los ejemplos, nosotros no nos guiamos por las experiencias de las iglesias, nosotros no nos guiamos por lo que hace o no hace la iglesia tal o cual. ¿Cuál es nuestro parámetro de vida? ¿Cuál es nuestro parámetro de conducta? ¿Cuál es nuestro manual de vida, tanto para el matrimonio como para la iglesia? ¿Cuál es nuestro manual? Es la palabra del Señor. Y aun cuando en las iglesias sea verdad que ha sucedido todo este tipo de cosas, nosotros tenemos que dar el realce a lo que el Señor nos dice. Entonces, vuelvo a decir lo que dije en la introducción. Si alguno aquí ha caído en esto, la gracia es más grande, hermano y hermana. Pero si alguien no ha caído en estos pecados, debes de entender en este seminario, debes de entender en este retiro, que ni se te ocurra caer en eso. Pero para eso tienes que cuidarte. Y ya vamos a dar algunos consejos prácticos para poder mantener nuestro matrimonio con un lecho. No con mancilla, no con contaminación, sino en la pureza que Dios demanda. Porque no se olviden también, hermanos, que tú y tu esposa son el reflejo al mundo de la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, si yo con mi esposa o tú y tu esposa son el reflejo al mundo
de la relación que Cristo tiene con su iglesia, ¿cómo creen ustedes, hermanos, que el incrédulo puede tener una noción? ¿Cómo creen ustedes que el incrédulo puede tener una visión, una imagen de la relación de Cristo y la iglesia? ¿Cómo? Observando tu matrimonio. ¿Me entiendes? ¿Acaso Cristo no es el esposo? ¿Acaso la iglesia no es la esposa del Cordero? Entonces, ¿te imaginas, hermano, poder nosotros proyectar esa imagen? Bueno, y esto, hermanos, abran ahora su Biblia en Santiago 4. Ahora, todos estos ejemplos que hemos mencionado con respecto a la fornicación y el adulterio, es tan grave que el Señor lo usa como ejemplo de lo que es el abandono de la fidelidad a Él mismo para unirse a otros dioses. Por eso dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Me entiendes? Dios utiliza el adulterio físico para ilustrar una realidad espiritual entre los creyentes y su iglesia. Ustedes saben que Dios es celoso, ¿no es así? Es celoso de su iglesia. ¿Le pertenecemos a Él y a alguien más? ¿A quién le pertenecemos? A Él y solo a Él. Lamentablemente muchos creyentes o dicen ser creyentes, sirven a Dios y al mundo al mismo tiempo. ¿Qué sucede de acuerdo a la Biblia cuando un creyente sirve a Dios y al mundo al mismo tiempo? ¿Se vuelve a los ojos de Dios qué cosa? ¿Un qué? Un adúltero y en consecuencia enemigo de Dios. Muy bien, hermanos. Hay algunas cosas prácticas que nos van a ayudar a conducirnos de una manera, hermanos, con mucho cuidado, entendiendo la gravedad, que esto significa a los ojos de Dios. Ahora, antes de eso, hermanos, debo decir lo siguiente. Es muy importante, hermanos, en el matrimonio, el hecho de que cada uno, tanto el varón como la mujer, debemos reconocer que nuestro matrimonio es un compromiso con Jesucristo primeramente. Primeramente con Él y después del uno con el otro. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque basta con que uno de los dos comience a flaquear, comience a manifestar una debilidad espiritual en su relación con Dios. Basta con que cualquiera de los dos comience a caminar de manera coja, es un blanco vulnerable de Satanás para caer en esta situación. Entonces, les invito ahora, hermanos, de acuerdo a lo que dije anteriormente, a ver algunas cosas que son interesantes de considerar. Job capítulo 31. Job capítulo 31. Parecen cosas tan sencillas, hermanos, o a lo mejor alguno de ustedes va a decir, pastor, pero si eso lo sabemos. Job capítulo 31. Antes de leer el capítulo 31, quiero recordarles, o que juntos recordemos, lo que se dice en Job capítulo 1. ¿Qué se dice de Job? Varón, recto, perfecto, ¿verdad? Temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son 4 características que se mencionan de este hombre de Dios. Sin embargo, alguien podría decir, pastor, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, perfecto,
ese hombre, ¿podrá caer alguna vez en eso? Bueno, ¿qué dice Job 31? No es que Job haya caído en esto, pero miren ustedes lo que hizo Job. Job 31, versículo 1. ¿Qué hizo este hombre? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Se entiende las palabras de Job? Job haciendo pacto con sus ojos para no mirar a una mujer que no era su esposa, cuando era un varón temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, recto. ¿Saben qué nos enseña esto, hermanos? Que Job seguía siendo un ser humano. Eso nos enseña que Job seguía siendo un hombre de carne y hueso como lo eres tú. No hay ninguna posición espiritual que nos asegure vivir de manera perfecta en nuestra condición hasta que el Señor nos lleve. No hay ninguna posición, porque los hombres que han estado en las posiciones más altas de responsabilidades espirituales han caído en esta situación. Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo podía mirar a una mujer virgen? Versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Job dice, si yo he cometido esto, mi pago es que mi mujer también otro se meta con ella, que otros se encorven ante ella. Y es el mismo Job, temeroso de Dios, apartado del mal, recto y perfecto. Por eso, hermanos, es que no te puedes confiar de la posición que tienes en el ministerio. No te puedes confiar que eres músico, predicador, lo que sea que tú me digas, no importa. Lo que dependemos aquí, hermanos, es de la pura gracia de Dios, haciendo lo que debemos de hacer nosotros en nuestra responsabilidad personal. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Segundo libro de Samuel, capítulo 11. No hizo lo que hizo Job. Cuando sale al balcón, ¿dónde se fueron sus ojos? A una mujer que estaba, verdad, allí desnuda, y él clava sus ojos, ve a esa mujer, y como todo finalmente entra por la vista, vemos finalmente al gran rey de Israel, al hombre conforme al corazón de Dios, cayendo en esa situación. No hizo lo que hizo Job. Job hizo un pacto con sus ojos. David no lo hizo. Dio riendas sueltas a sus ojos, que es una de las cosas que tenemos que cuidar. Los ojos son la puerta de entrada, hermanos, del elemento que genera la perversidad. Y nosotros los varones, y ustedes las damas, deben de entender que una cara bonita envejecerá. Un cuerpo bello cambiará, pero una buena mujer será siempre una buena mujer. O un buen hombre. ¿Me entienden? Nosotros los varones, más que las mujeres, tenemos esa debilidad en cuanto a lo físico, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestros ojos, porque todo lo espectacular que podamos ver no dice absolutamente nada. Hermanos, ahora, Proverbios capítulo 5. Proverbios 5. Hermanos, toda relación de adulterio siempre, siempre, siempre se inicia con una pequeña palabra que se lanzó, con una pequeña mirada que se dio,
con una pequeña insinuación. ¿Sabes lo que tienes que hacer, hermano? Bueno, vamos a leer Proverbios 5 del 1 en adelante. Dice, hijo mío, está atento, a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios, escuchen hermanos, los labios de la mujer extraña, destilan miel, porque hablan bonito, porque hay adulaciones, porque hay insinuaciones verbales. Eso es como una miel. Y su paladar es más blando que el aceite. Escuchen ahora, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos míos, o hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. No se aparten de eso. ¿Cuáles son las razones de mi boca? Bueno, lo que estamos leyendo recién. La mujer extraña es la mujer objeto aquí del adulterio. Entonces aquí, ¿la mujer qué hace? Utiliza dos cosas en primer lugar, la mirada y las palabras. ¿Me entienden? Entonces, ¿de qué tenemos que cuidarnos los varones? ¿De qué se deben de cuidar las mujeres? ¿De qué? De las palabras, ¿verdad? Nosotros nunca los varones y ustedes mujeres jamás deben decir palabras de halago físico a un hombre que no es su esposo. Y viceversa, nosotros no tenemos por qué decirle a una hermana, yo o los varones que están aquí, un halago físico. Eso es indebido. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, cualquier palabra puede producir un problema. Ahora, quiero hacer un alcance, hermanos. Pastor, ¿no será que usted está exagerando las cosas y yo si le digo algo a una hermana que no es mi esposa, nunca va a ser con mala intención? Hermanos, es prevenir. Es advertir situaciones. Como se dice en un buen dicho chileno, es poner un parche antes de la herida. Porque yo les aseguro, hermanos, si ahora conversáramos aquí con todos los matrimonios que han caído en esa situación, todos te van a decir, es verdad, pastor, lo que usted dice. No lo que yo digo, lo que la Biblia dice. Es verdad, porque yo presté mi oído a alguien que me dijo algo. Cuando me insinuaron una mirada, yo respondí, te lo aseguro, eso es así. Te repito, porque todas las consejerías que tenemos caemos en eso. Y no es otra cosa más que confirmar lo que Salomón dijo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque es la palabra del Señor. Vamos al versículo 15 ahora. Bebe el agua de tu misma cisterna. Miren qué lindo lenguaje. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. La cisterna y el pozo aquí se refieren a la esposa de la que el marido ha de recibir todo su refrigerio, satisfacción, tanto sexual como afectiva. ¿Qué nos dice Dios a los varones? Bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Quién es tu cisterna? Tu esposa. De ella tienes que alimentarte, satisfacerte. Bueno, esto es mutuo. Versículo 16 y 17. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Derramar tus fuentes y tus corrientes de agua se refiere a la capacidad varonil de procreación. No andes desparramando por todos lados, hermano. Versículo 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate, gózate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela,
Sus caricias, ¿sabe lo que dice en el hebreo aquí? Sus pechos. Así tal cual, reforzando todo lo que habla el libro de los Cantares. Sus pechos o sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dios promete bendecir la procreación varonil cuando esté limitada solamente a su esposa. La gacela aquí que se menciona, porque las hermanas de repente se sienten mal cuando uno menciona otra palabrita de Cantares capítulo 1. Aquí ya la trata con ternura. O sea, bueno, la otra palabra igual es, cuando se entiende el significado, la famosa yegua de Faraón. Pero aquí, hermanas, se les llama gacelas a ustedes. La gacela tiene una gentil belleza en su rostro y forma y se emplea a menudo en la poesía de los tiempos bíblicos para la belleza de una mujer. Versículo del 20 en adelante. ¿Y por qué, hijo mío? Pregunta Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? El adulterio te enceguece. Totalmente, hermanos, te quita la vista, te corta los ojos. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. ¿Por qué? Porque el adulterio es locura que lleva a la muerte. Al ladito, Proverbios 6, 23, dice así: porque el mandamiento es lámpara y la lámpara es luz, y la enseñanza perdón, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden. Escuchen, ¿para qué es la lámpara y la enseñanza? Para que te guarden de la mala mujer. Ahora Salomón le llama mala mujer, anteriormente le llamó la mujer extraña. De la blandura de la lengua, otra vez sus palabras, de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. O sea, queda cautivo el varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se quemará? Tarde o temprano se va a quemar si presta oídos a las adulaciones de una mujer, o si presta, en este caso, da rienda suelta a las miradas. Tarde o temprano se va a quemar. Versículo 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Desde luego que sí. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, se vuelve una necedad a los ojos de Dios, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es lo que dije en la introducción, hermanos. Hay consecuencias, ahí está, heridas. Pero solo en la gracia de Dios esas cosas se pueden sobrellevar. La gracia de Dios, hermanos, es tan grande, tan sublime, incomprensible para nosotros. De ahí el ejemplo de la mujer adúltera de Juan capítulo 8. ¿Verdad? Cuando la llevaron ante el Señor, y el Señor, para reducir el tema, Él le dice: ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Y Cristo le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado está indicando que es del diablo y no una persona regenerada por el Espíritu Santo. Hermanos, algunos consejos prácticos que vamos a dar antes de terminar. Con respecto
a lo que debemos de hacer, y es una de las cosas que nosotros al conversar con matrimonios se ha dado mucho. Hermanos, una de las razones por las cuales el hombre o la mujer comienza a buscar en otro lado, una de las razones es porque en su intimidad que el matrimonio tiene, no se satisfacen unos a otros. ¿Me entienden? Hay una situación de insatisfacción porque no hay una relación adecuada en el diario vivir, porque el varón es muy agresivo, porque el varón es muy torpe, el varón es muy incomprensible respecto de su mujer. A él lo único que le interesa es saciar sus deseos, sus impulsos sexuales. Entonces todas estas cosas van generando. Y resulta que Salomón había dicho, recréate, gózate, alégrate con la mujer de tu juventud. Por eso es que antes de dar este tema, hermanos, yo pensaba y decía, Señor, ¿en qué momento podemos hablar en la iglesia del tema sexual dentro del matrimonio? Y bueno, ahora no lo vamos a hacer porque no es el tema de ahora, pero si es algo que puede gatillar un problema mayor, ¿por qué no conversarlo, hermanos? Yo me aseguro si aquí sacáramos las cámaras y estuviésemos en absoluta confianza, más de alguno de ustedes diría, pastor, sí, en realidad mi vida sexual, no sabemos si lo hacemos bien, no sabemos hasta dónde llegar en el matrimonio, en el sexo, no sabemos qué es permitido por Dios, no sabemos qué no es permitido por Dios, y hay una confusión allí. Y es algo que no les permite al matrimonio vivir de manera libre y recrearse y gozarse realmente lo que Dios nos ha dado. ¿Saben cuáles son los motivos por los cuales Dios dio el sexo en el matrimonio? Bueno, para poder traer los hijos al mundo. Y en segundo lugar, ¿saben para qué? Para disfrutarlo. Entonces, si un matrimonio no está disfrutando eso, hay un problema, por hermano. Entonces, sería interesante en algún minuto, hermanos, hablar de este tema sexual en el matrimonio. Nadie quiere evidenciar que hay problemas, por eso nadie dice nada. No necesariamente porque hayan problemas, sino simplemente para saber lo que Dios dice en su palabra respecto a nuestras relaciones que tenemos con nuestra esposa. Muy bien, hermanos, vamos a rápidamente decir lo siguiente. Los años pasan, las apariencias cambian, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, hermanos, que nosotros nos podamos concentrar en el corazón de la persona que tenemos al lado más que en la apariencia. Yo creo que esto es muy importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la vida interna siempre será más importante que la apariencia externa, siempre será así en el matrimonio. Concéntrate en lo que tu esposo es interiormente. La mujer de limpio corazón, la mujer que teme a Dios, ella será alabada. La hermosura es vana, ¿verdad? Por eso Pedro dice, no se vistan con vestidos ostentosos, con perlas, etcétera, etcétera, sino que vístanse, atavíense con un corazón puro, con un corazón dedicado a Dios, temeroso de Dios, etcétera, etcétera. Primera de Pedro 3. Una vez escuché a un pastor que él dijo lo siguiente: cuando pasan los años, el matrimonio tiene que comenzar a adquirir valores espirituales respecto de su pareja. Porque no era el Brad Pitt que se paró al altar 30 años atrás, ¿cierto? Ni era la reina de no sé dónde la que se paró ahí en el altar. Cambiamos. Pero si comenzamos a adquirir valores espirituales en el matrimonio y tu esposa, tu esposo lo amas por lo que significa espiritualmente para ti, lo físico pasa a segundo plano. Ahora, no me malinterpreten tampoco. ¿Hay que cuidarse? Claro, pues, hermana. Hay que cuidarse, hay que adornarse para que tú te veas bien en primer lugar y para tu esposo. Entonces, todas estas cosas son pequeños detalles que pueden gatillar para que una relación finalmente pueda irse a pique. Pero lo que nos interesa en esta noche, hermanos, es lo que decía el título: un lecho sin mancilla.
ten en consideración el tema de la fornicación y el adulterio. Cualquier cosa, cualquier relación, cualquier acción externa ilícita a los ojos de Dios es un peligro potencial para nuestro matrimonio. Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos. Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Todos los jueves desde las 21 horas, por las pantallas de Laja TV. Para mayor información, escríbenos al correo que sale en pantalla o visita nuestra página de Facebook.